Bienvenidos a su canal Siervo Rodríguez. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias, Siervo del Gloria al Señor. Rodríguez. Más que encantado de Amén. estar con usted en nuestro canal y que lo tengamos aquí para poder saber las experiencias en el ministerio. Amén. Rey de Gloria y Unción, Yes. desde Puerto Rico, el pastor Blasini. Un saludo a todos los que te siguen y nos sintonizan y que van a estar viendo esta transmisión e entrevista, que reciban bendición del cielo de parte de nosotros, del pastor Blasini y del Ministerio Internacional Rey de Gloria y Unción. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos más que contentos de verdad. Hay una tensión en los aires porque se van a hablar cosas muy profundas acá hoy. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero dejarle el espacio para que usted se exprese y le diga a esa audiencia de YouTube Yes. cómo nació el pastor Blasini en el Ministerio Rey de Gloria y Unción. Tremendo. Así fue una bendición de Dios y yo puedo decirte que es bien importante para todo el que nos escucha, profeta, que uno tiene que aprender a oír a Dios, aprender a oír al Espíritu Santo, Dios mío. porque hay mucho ofrecimiento y vienen ofrecimientos del mundo como vienen ofrecimientos dentro de lo que es el movimiento eclesiástico y las diferentes iglesias, y muchas cosas se pueden ver bien, se pueden ver buenas, agradables, pero quizás no es la voluntad de Dios. Y hay personas que se dejan llevar por la emoción, se dejan llevar porque quizás el camino se ve florecido, se ve muy agradable, se ven con buenas oportunidades y lo toman. Y no puedo decir que sus vidas pueden ir de mal en peor, sino que quedan estancados. Quizás Dios los iba a llevar a cosas más grandes, pero se quedan estancados y detienen quizás sus llamados. Y ese fue el caso del pastor Blasini. Tú puedo decirte y testificarte que estuve en televisión, me ofrecieron ministerios, me ofrecieron posiciones, pero espera el tiempo, profeta. Wow. Y llegué a una iglesia, Dios nos dirige a mí y a mi esposa, que le envío un saludo hermoso, grande, Saludo a para la pastora Kaylee, profeta. Nos dejamos llevar, dirigidos por el Espíritu Santo, y llegamos a Rey de Gloria y Unción. Wow. Y muchas personas pensó lo que yo te acabo de decir. Pensaron que me estaban ofreciendo posiciones, ofreciéndome pastorado, ofreciéndome. Yo fui a barrer. Yo llegué a la iglesia Rey de Gloria y Unción allá en Carolina, en Parque Ecuestre, en Puerto Rico, y yo llegué a servir. Yo dije, yo voy a servir. Y empezamos a servir de abajo, pero Dios tenía otros planes. Porque cuando tú tienes ese corazón humilde, Dios te abre las puertas de bendición. Y al año, Dios le revela a nuestra apóstola, la pastora Norma y fundadora del Ministerio Internacional Rey de Gloria y Unción, que íbamos a ser pastores. Wow. Así que el pastorado no llegó tampoco de la noche a la mañana. Estuvimos un tiempo y fuimos probados, y para la gloria y la honra de Dios, ya prácticamente a los 2-3 años fuimos ordenados como pastores, y próximamente esto sigue, profeta. Vamos a seguir abriendo obras y vamos a seguir. Tremendo. Así que así fue como llegamos al Ministerio Rey de Gloria y Unción. Muy bonito, una trayectoria. Y puedo notar también que dentro de todas esas ofertas usted mantuvo un perfil de paciencia, ¿no? Es correcto. Gloria al Señor. Hay una pregunta muy importante que yo quiero hacerle en este momento, porque a veces el llamado, la gente lo ve muy fácil, desde el púlpito, ya cuando lo ven acabado, y el complemento del hombre que está fluyendo, el hombre de la unción, pero no saben qué persecución hay detrás. ¿Sufrió usted, lloró en algún momento? Sí, yo creo que necesitamos carácter, y la paciencia yo creo que viene es un fruto del Espíritu Santo, y tenemos que crecer en ella. Y si no somos pacientes, podemos ver, ¿verdad? Nos podemos lastimar en el proceso. Y sí, fue desesperante. Hay un proverbio que me gusta mucho, porque dice que en esa desesperación, ¿verdad?, lastima el corazón, pero árbol de vida es el propósito cumplido. Y hay mucha gente que se desespera, el corazón se desespera, pero no aprenden a ir al Espíritu Santo y que les ayude a ser pacientes en el proceso, y para que la palabra del cumplimiento pueda llegar a sus vidas. Y sí, puedo decirte, profeta, que no es fácil, pero lo logramos gracias al Espíritu Santo. Gracias a Dios.
¿qué tan expansioso ha sido su ministerio en cuanto a lo que es ya el perfil pastoral en el que Dios lo puso? ¿A qué lugares ya Dios le ha permitido llevar la palabra? Bueno, hemos estado en Puerto Rico, hemos predicado en diferentes pueblos, en diferentes iglesias. Unas se abren, otras se cierran. Y por eso te digo que el Ministerio Internacional Rey de Gloria y Unción y la pastora creyeron en nosotros, creyeron en lo que Dios les estaba diciendo, y ahí fue donde empezamos a ver las puertas abiertas. Dios me lo había hablado desde muy temprano cuando le entregué mi vida al Señor, y llegamos aquí a Puerto Rico, a República Dominicana, y estamos aquí predicando como nuestro segundo país, pero ya tenemos próximamente, ya tenemos por ahí en agenda otros países para ir a predicar, así que yo creo que ha sido un tiempo largo, pero ya llegó el tiempo del cumplimiento, y ya las puertas están abiertas, y próximamente vamos a diferentes países, ¿verdad? Como Orlando, como Costa Rica, Cuba. Dios ha hablado mucho también de estos países. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué tiempo tiene el pastor Blasini siendo cristiano, ya militando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo? Tremendo. Yo digo, ¿verdad? Ahora mismo prácticamente llevamos 22 años sirviéndole al Señor. Pero Dios me llamó muy temprano, desde los 10 ya empecé a escuchar a Dios, empecé a ir a las iglesias evangélicas, y Dios, ¿verdad? La voluntad permisiva, como nosotros decimos, nos deja, uno va a la iglesia, pero uno hace y deshace. Sí. Pero hubo un tiempo que Dios puso un vacío, dejó que yo sintiera ese vacío en mi corazón, y yo dije, ya no quiero el mundo, no quiero seguir esta vida, quiero entregarle mi vida al Señor. Y empecé a visitar a la iglesia a los 18 años, tengo 42 ahora. Okay. Y empecé, entrada y salía, y entendí, el Espíritu Santo me reveló que que el proceso no iba a ser de inmediato, pero que tenía que confiar en Él. Yo tomaba alcohol, yo usaba droga, y Dios empezó en ese proceso, en ese año, hasta los 20, hasta que llegué a un retiro, y ahí la convicción fue más genuina, más fuerte, y prácticamente ahí desapareció todo, y le entregué la vida al Señor. Así que llevo prácticamente y sirviéndole al ministerio, donde siempre estoy, voy a servirle al Señor. Amén. Siempre no me he quedado en una banca, siempre he salido a evangelizar. Cuando esa convicción llegó a mi corazón, yo le dije al pastor que si podía hacer una campaña evangelística, y me metí a los barrios allá en Puerto Rico. Cerca de mi casa había un puesto de gasolina, un garage, y ahí llevé unas tablas, invité a una agrupación, y ahí empecé a predicar mi primer mensaje, me acuerdo, siervo, Dios mío. Me acuerdo todavía que el tema fue: ven Lázaro, ven fuera. Tremendo. Y yo apenas llevaba en la iglesia, unos meses nada más, y no había título, no había posición, y de verdad que fue bien impactante. Y luego entonces vino mi familia. A esa misma parte iba a entrar, pastor. ¿Cómo es la vida de esposo del pastor Blasini? Somos muy abiertos, mi esposa y yo, de verdad que yo la bendigo. Es importante bendecir a nuestras parejas. Sí. De verdad somos del pueblo, nos unimos a las personas, entendemos a las personas. Cuando yo empecé a conocer a mi esposa, éramos novios, ella decía que no quería casarse con un pastor. Dios mío, no quería eso para su vida. Ella es nacida y criada en el Evangelio. Y entonces cuando empezó Dios a revelar la voluntad de Él sobre mi vida, pues ella empezó a llorar porque ella decía que no quería. Y yo decía, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Claro. Aquí hay que hacer algo, y para la gloria de Dios nos casamos. Prácticamente esperé el tiempo del Señor. Yo digo que como venía del mundo tenía que esperar. Hay gente que entra a la iglesia y empieza a buscar prácticamente, ¿verdad?, una relación. Tienes, y todo el que me escucha, tienes que fortalecer primero tu relación con Dios, ser feliz con Dios primero, fortalecerte, tu convicción, y entonces luego Dios
Dios va a poner a esa persona. Mi esposa ya estaba en la iglesia, ya compartíamos, nos ayudaba incluso a veces en los retiros, en los ayunos que hacíamos en la iglesia, pero no se me había revelado. Luego Dios ¿verdad? Se me revela y ella también, y entonces nos casamos. Le servimos fielmente al Señor, le creemos, es prácticamente mi mano derecha en todo lo que yo hago, y también la ayudo a ella. Dios ha sido bueno con ella, Dios la bendijo con el don de profecía. Amén. La bautizó también en nuestra iglesia, en Rey de Gloria y Unción. Ella recibió el bautismo, no lo habíamos recibido. No habíamos tenido, yo tuve esa experiencia en mi casa, el bautismo, pero ella, nacida y criada profeta, no había tenido la experiencia. Wow. Solamente cuando llegamos a Rey de Gloria, el poder de Dios se manifestó en ella y profetizó. De verdad que ahí uno va viendo el poder de Dios y va viendo las señales de lo que Él ha cumplido. Pero somos un matrimonio muy fuerte, realmente con la ayuda de Dios, y le servimos tanto al grande como al pequeño, al niño como al adulto. De verdad que próximamente vino ya acá a República Dominicana, pero no ha venido estos 2 años, no ha podido, pero ya para el próximo año estará conmigo por acá predicando a nuestras iglesias. Amén, gloria al Señor. Hemos hecho énfasis en lo que es el ministerio Rey de Gloria y Unción, porque entendemos que es un nombre revelado por el Padre y una misión que el Padre ha designado al ministerio, ¿no? Y ¿qué usted piensa del apóstol Norma Latayadi? Tremenda pregunta. El apóstol Norma es nuestra fundadora. Le creyó a Dios, tiene un testimonio impactante, poderoso, en su jubilación, ¿verdad? Que ella termina su trabajo, lo que te puedo contar. Le creyó a Dios, podemos decir, por encima de todo pronóstico en contra. Y le cree a Dios con algo pequeño, ¿verdad? Para los ojos de muchas personas, que ese es el problema que a veces vemos, ¿verdad? Hoy en día, la competitividad, y si no tiene fama, y si no es grande, y si no es bonito. Y ella empezó con el ministerio recuperando mi identidad, que prácticamente es sanidad, es lo que nosotros creemos. La gente predica muchos temas, profeta, muchos temas, pero se olvida de la sanidad. Y nuestra apóstol, la visión de ella, el esqueleto, lo fundamental de nuestro ministerio, es que no nos podemos olvidar de sanar al pueblo. Wow. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, y a veces nos olvidamos, queremos empoderar a la gente, pero no la queremos sanar. Wow. Porque sanar toma tiempo. Dios mío. Toma, ¿verdad? Que tú te coloques en la posición de esa persona. Sí. Coloca que te va a tomar tiempo en escucharla, en ayudarla, en equiparla. Y entonces nuestra apóstol prácticamente nos impartió su corazón. Y ella empezó sanando, haciendo grupitos en los hogares, recuperando mi identidad. Y es un tema poderoso porque realmente tenemos que alcanzar la identidad de Cristo, no la que nosotros queramos, sino la identidad de Cristo. Gloria. Y nuestra apóstola ahí fue viendo cómo Dios la fue honrando y abriendo las puertas. Viene a República Dominicana, porque puedo decirte que quizás en Puerto Rico los pastores muchas veces no creen en esto. Y ella llega a República Dominicana, y República Dominicana recibió y se fortalece, y luego en Puerto Rico prácticamente levanta la primera iglesia, Rey de Gloria y Unción. De verdad que bendecimos a nuestra apóstol, porque realmente el apostolado es una posición. Y me gusta tomar este tiempo, porque la gente a veces, no, los apóstoles, eso no es título, la gente quiere título, quiere fama. El apostolado es una función, ¿verdad? En el llamado de Dios para abrir iglesias, para equipar y levantar pastores y ministros. Y ella tuvo esa guerra, pero le creyó a Dios, y hemos visto cómo Dios ha abierto las puertas. Así que bendigo al apóstol, y yo sé que ya tú la conoces, y los televidentes y los que nos escuchan sabrán de ella. Gloria al Señor. Hay una pregunta que me surge en este momento. Ya sabemos que usted también al principio evangelizaba en las calles. Sí. Le ha tocado ir a lugares muy
peligrosos, llámese predicarle a delincuentes, Sí. personas que están hundidos en el pecado, donde nadie quiere entrar, el pastor Blasini ha entrado. Allá íbamos, no teníamos miedo. Yo creo que Dios había puesto esa valentía en nosotros, en ir a lo que nosotros le llamamos los barrios, los residenciales, ¿verdad? Estos lugares que pues quizás hay tiradores de droga, quizás, ¿verdad?, hay otro ambiente, pero cuando tú estás con el Altísimo, cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo, Dios abre la puerta y coloca en ti una protección. La gente puede mirar en ti y dice, ese es un hijo de Dios. Y entrábamos a los residenciales Dios públicos y incluso hasta nos daban la electricidad para nosotros Para conectar. para poder conectar y poder Wow. tener los micrófonos, y nos cedían la cancha. Hubieron residenciales que detuvieron la venta de droga para que nosotros predicáramos. Santo. Vimos los demonios cómo salían, cómo gritaban. Realmente yo apenas con poco conocimiento experimentando eso, viendo eso, pero es que Tremendo. era un llamado, era un deseo que yo tenía. Yo le decía, Dios mío, ¿quién va a predicar? Entonces las iglesias respaldaban, y el predicador no era alguien conocido, era un muchacho que se acaba de convertir. Sí. Y nada más cogía el micrófono y el Espíritu Santo ya hacía lo demás. La gente nos llamaba, íbamos a los hogares, entrábamos a las casas de las personas, declarábamos sanidad, Dios declarábamos mío. bendición. Qué bello. A veces los demonios hablaban solos, porque ¿para qué viene? No había ni que... cosas así, cosas Wow. sobrenaturales. Tremendo. Empezamos a creerle a Dios de manera, ¿verdad?, fuerte en el llamado. Vimos sanidades, hemos visto cómo Dios ha sanado personas y las ha liberado de enfermedades, de ataduras. Realmente fue impactante, pero no le tenemos que tener miedo. Amén. Cuando la luz llega, las tinieblas se van desvaneciendo y se van yendo. Recuerdo, Así es. y para reírnos un poco, porque realmente el mundo espiritual es real. Sí. Así que estas Así cosas se manifiestan. Hay gente que, como te hablo de la sanidad, te hablo de la liberación. Amén. Así que es muy importante también. Yo no puedo atender cosas naturales con cosas espirituales, atendiéndolas con herramientas naturales, no. Correcto. Lo espiritual con lo espiritual. Así que es bien importante eso. Sanamos, pero también liberamos. Hay situaciones que son ataduras de los demonios, de los espíritus contrarios, y hay que echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerdo en una ocasión ya habíamos terminado y estábamos recogiendo y empezaron los demonios a manifestarse, prácticamente a botarnos del lugar. Y de verdad, lo traigo porque de verdad, cómo es el mundo espiritual. Claro. ¿Sabe? Ellos estaban todos escondidos esperando que nosotros nos fuéramos del residencial. Sí. Pero el poder de Dios siempre nos ha acompañado, profeta. Gloria a Dios. ¿Se ha visto usted en momentos peligrosos, a punto de que lo agredan o quieran hacer daño a su persona? Bueno, no, quizás no directamente, pero sí siempre hay personas que de espalda, o personas que quieren colocar piedras de tropiezo sobre tu vida. Realmente, pero sí, ahora que recuerdo, estábamos evangelizando, no evangelizando, teníamos como una célula, lo que no sé cómo lo llaman acá en República Dominicana, y habíamos salido al parque allá en Condado, de Isla Verde, Okay. ¿verdad? Un pueblo, y era al aire libre, era público, y estábamos llevando la palabra, compartiendo con los matrimonios. Y bien, llegó una muchacha muy desesperada, prácticamente se veía que estaba en tormento, y entró al círculo que yo estaba llevando la palabra, y empecé prácticamente a presentarle el plan de salvación, a hablarle de Jesús, y llega su pareja. Llega su pareja armada, llega su pareja con un cuchillo. Wow. Y prácticamente me enfrentó, me hizo frente. Se veía que no era la persona, se veía que era la que estaba endemoniado. Sí. Y yo, tranquilo, yo seguía hablando a la muchacha, ofreciéndole el plan de salvación, y luego me viro y lo miro a los ojos. Y no vas a hacer nada. Dios mío. Para la gloria de Dios, echamos fuera el demonio, prácticamente se convirtieron los Wow. dos, se reconciliaron, y de allí los aconsejamos. Y eso Qué fue en un bendición. lugar público, como te digo, en un lugar público. Los testimonios de los que estaban decían, yo pensé que te iba a golpear.
Y pues posiblemente, pero yo estaba allí y yo tenía que creer uno de dos, o le creía a Dios o me dejaba golpear. Así que yo le creía a Dios. Tremendo. Pero hay cosas que suceden que uno tiene que estar en la fe en Dios para que los demonios se aquieten. Realmente. En vista de la experiencia que puedo escuchar que usted ha tenido, ¿cuáles son las señales que persiguen a un hombre llamado al pastorado? Wow. Dios te da favor y gracia. Hay cosas inusuales que te van a ocurrir, que quizás tú puedes sentirte que no eres. Tú no debiste, o habían gente primero que tú, pero Dios te señaló. Es una señal muy poderosa porque declara la bendición sobre el escogido, sobre el llamado, sobre el propósito. Y eso lo empezamos a ver. Llegábamos a un lugar y Dios ponía gracia, y Dios ponía ¿verdad?, el favor y gracia quizás con el líder, porque hemos participado, ¿verdad?, en otros ministerios sirviendo, pero había algo con nosotros, había con mi esposa y conmigo, había algo, y cuando veíamos eso como una señal de lo que Dios había hablado del pastorado. Otra de las señales que las personas te buscan, te ven como un pastor. No tienes que decir que eres un pastor. Ya las personas te hablan y te dicen eres un pastor. Tú cargas algo, y eso sirvió también para fortalecer y darnos la convicción de que Dios era el que estaba hablando, porque qué lindo que una persona en la iglesia, un compañero de tu congregación, te diga yo veo algo en ti, o a tu pastor. Pero cuando tú vas a otra congregación de invitados, y se levanta por allá quizás ese hermano, esa hermana, y te dice lo que Dios te dijo en tu iglesia, y eso es muy importante. Dios confirma también lo que Dios te dice en tu iglesia, así que es muy importante eso, y eso lo veíamos como una señal. Pero nos ha pasado en la esquina, en la fila del banco, y nos dan la palabra. Yo creo que esas dos señales son muy esenciales para que tú vayas viendo que Dios está haciendo el milagro. Y cuando la gente, otra de las señales, cuando tú ves que la gente te busca y que la palabra, y reciben la palabra de consejo de un pastor, muy importante, ahí tú estás viendo que realmente estás caminando en la palabra que Dios te dio. Es una de las señales poderosas, realmente. ¿Le ha tocado, pastor, lidiar con personas difíciles en el ministerio? Oh, tremendo. Sí, la Biblia dice que hasta los difíciles de soportar. Así que a veces decimos que todo el demonio, no hay gente que son difíciles, hermano. Pero ¿sabes qué? Estamos capacitados. Amén. Dios nos habilita, Dios nos da la capacidad, nos da la entereza para poder, y la sabiduría. Yo le pedí al Señor sabiduría como Salomón. Es una historia que me impactó desde que me convertí, porque veía que y vi, ¿verdad?, y tuve la revelación de pedirle al Señor desde temprano en el ministerio sabiduría. Y Dios mío, te voy a dar sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? Para entender. Realmente Salomón necesitaba dirigir el pueblo. O sea, no es sabiduría para mí, es sabiduría para cómo comportarme, para identificar lo que es lo correcto y lo que es incorrecto. Y yo le pedí al Señor sabiduría para poder atender casos difíciles, porque como te expliqué, hay cosas que tú tienes que discernir ese caso en lo espiritual, y si es carnal también. Amén. Y el discernimiento te va a dar ¿verdad?, la herramienta para tú atender ese caso prácticamente difícil. Pero sí, hemos tenido que atender casos bastante complicados, pero Dios ha sido bueno. Poderoso, poderoso, gloria al Señor. Ya para finalizar esta parte, porque queremos darle una parte a nuestra apóstol Norma Latayadi. ¿Cuál ha sido, amado, el secreto del ministerio eficaz que usted ha venido ejerciendo? Aleluya. En estos últimos años? Amén. Bueno, profeta, yo te puedo decir, ayer predicaba de levantando altar en tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles siempre van a estar, van a existir.
Y me enfoqué, ¿verdad?, desde el Génesis, porque ahí vemos cómo la caída del hombre, y siempre fueron tiempos difíciles. Y la Biblia dice, lo que pasó es lo que volverá a pasar. ¿Sabes? Son tiempos que nosotros tenemos que buscar cómo ejercitarnos en la fe. Santo. Y una de las maneras de nosotros tener la victoria es levantando un altar. ¿Y qué es un altar? Un altar es tener una relación con tu Dios, una relación, una comunicación diaria, orar con el Señor todo el tiempo, contar con Él. Sin ese altar encendido, porque hay altares apagados, necesitamos el altar encendido. Y ese altar encendido, ese fuego, es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos prevalecer. Así que yo creo que esa ha sido la clave realmente de nuestro ministerio, de nuestro llamado. Sin Él no lo podemos hacer. Tremendo. No lo podríamos lograr. Wow. Yo quiero que usted le mande un mensaje a esa juventud que viene subiendo muy rápido, que a veces no quiere esperar con paciencia como usted ha esperado. En lo que el apóstol va subiendo, yo quiero que usted le dé un mensaje a esa gente que están ahí esperando en Dios. Wow. Realmente la Biblia dice que no tengas en poco tu juventud. Esto nos da la oportunidad a nosotros como jóvenes, siendo la fuerza para nosotros arrebatar las bendiciones. Pero joven, te digo que tienes que aprender a crecer, a madurar en tu interior primeramente. Sí. No dejes que los movimientos ni que el don te trate de guiar, que no sea el don que esté en tu volante, que no sea el don el que te mueva. Todo eso es gracia y bendición de parte de Dios. Así que yo te digo, joven, fortalécete en la fe, porque el joven y nosotros que hemos sido jóvenes sabemos y rápido podemos crecernos, ¿verdad? Y creernos más que cualquier otra cosa, y nos sentimos los mejores. Dios me está usando, la palabra que prediqué, todo eso es bueno, pero llevarlo al altar, como te dije, joven, tienes que llevarlo al altar, humillarte delante de Dios y tener esa relación y crecer en tu carácter, ser paciente cuando otros